Bueno, vamos a invitar a nuestro estimado Néstor Mendoza. Vamos a invitar que se una. Porque falta un minuto, pero bueno, vamos a organizarnos ya que siempre hay detallitos. Así que ya le he enviado la invitación, así que vamos a esperar. Ajá, aquí está. Te he enviado la invitación. Ajá, a ver. A ver. ¿Cómo estás, Néstor? Qué bueno que te has unido, pero no te veo. No sé si me está enviado. Ajá, ahora sí. Ajá, muy bien. Ahí debes de aparecer pronto. Vamos a ver. Ay, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ana? Ah, qué bueno. Néstor, ¿cómo estás? Qué bueno verte, caramba. Qué bueno que te tenemos Hola Raquel, aquí. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Tanto tiempo que no nos Qué veíamos. bueno. Qué bueno que esta posibilidad de reencontrarnos en este espacio, ¿verdad? Qué bien. Sí, sí, esta es, digamos, los que estamos en distintas partes, esta es casi que la única manera de reencontrarnos. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, yo súper encantada y afortunada de tenerte aquí y que compartas con nosotros parte de todo lo que ha sido tu experiencia. Un saludo a María Jesús, gracias a Jesús. Y un saludo también a Ana Rosen, qué bueno que se están conectando. Bueno, vamos a comenzar. Voy a presentarles a Néstor Mendoza. Néstor Mendoza es licenciado en Educación, con mención en Lengua y Literatura. También ha tenido en su haber varias publicaciones. Eh, una de sus primeras publicaciones fue Andamio, y creo que justamente de ese libro Andamio fue que hice una selección para una revista que tuve hace tiempo, web, que se llamaba Gente Emergente, y salió unos poemas tuyos de Andamio precisamente, ¿no? También ha publicado Ojiva, ha publicado Dípticos, yo creo que es quizás uno de los últimos, y quizás se me pasa alguno, pero además hay algo bien interesante, tiene dos publicaciones sobre alfabeto de humo, que es una publicación muy, muy interesante, importante, porque son reseñas, y además de reseñas, son también ensayos sobre las diferentes obras poéticas de poetas venezolanos. Que yo siempre he dicho que las reseñas, las entrevistas y los ensayos sobre los escritores son un material invaluable para la investigación, ¿no? De todo el que quiera saber en este quehacer de la palabra. Bueno, comenzamos ya. Te pregunto, Néstor, eh, tú, que estuviste en la universidad, estuviste en el comité de dirección de publicaciones, ¿no?, de la Universidad de Carabobo, y también estuviste como consejo redactor, y en el comité, perdón, organizador de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, y como en el comité, en el consejo redactor de la revista Poesía.
En todo ese trayecto que estuviste en la universidad, ¿qué es lo que tú más atesoras como que tu recuerdo más, así, eso, más atesorado en tu memoria? Bueno, hola Raquel, nuevamente gracias por la invitación y también contento de ver a varios amigos y amigas conectados en esta mañana de este lado del mundo, ya tarde para los que están en Europa y en otras partes. En mi caso personal, la Universidad de Carabobo pues representa, eh, digamos, una no solo esa parte que tú comentas de ya literaria, digamos, sino, digamos, formativa en general y también desde lo ciudadano también, ¿no? Tomando en cuenta mi carrera de pregrado, todas las experiencias que se suman en ese contexto. Y digamos que ese contacto universitario fue mi primer contacto real, digamos, y concreto con la literatura. Y estamos hablando 2002, 2003, de esa época en adelante. El contacto pues más significativo, digamos, con la poesía viva en ese entonces fue cuando llegó a mis manos un ejemplar impreso de la revista Poesía, el ejemplar, el número 136, recuerdo, exactamente ese número de la revista Poesía, y a los 18 años que tenía yo en esa época, pues darme cuenta que mi universidad tenía esa revista, Excelente. que podía leer digamos, vivo de primera mano. Para mí fue como un descubrimiento eh, eh, revelador en todo sentido, ¿no? Y además que tenía muy cerca el departamento de literatura, a quienes en ese momento eh, realizaban esta labor de editar esa revista, como en su momento el poeta Adely Rivero, los poetas jóvenes que alrededor de la revista, Víctor Manuel Pinto, por ejemplo, Azul Urdaneta, Miri Bervin, o sea, tener ese contacto con los poetas jóvenes de la universidad y de mi ciudad a temprana edad, ¿no? Para cualquier aspirante a la literatura es muy importante, creo yo, ¿no, Sí, Raquel? totalmente, totalmente. Y eso precisamente es una de las experiencias que más atesoras, ¿no? De tu paso en la universidad, ya no como profesional, sino más bien como el estudiante que tuvo ese primer contacto con la revista Poesía, ¿no? Que esa poesía es totalmente un icono dentro de las letras en Venezuela, porque esa revista recoge un trabajo invaluable sobre todo lo que se ha escrito en poesía en Venezuela, ¿no? Bueno, y en otras partes también, porque recoge también ensayos y poesía de otras latitudes, ¿no? Por cierto, ¿cuántos números ya lleva la revista? Hay dos etapas, digamos, la primera etapa, que es la etapa de la revista, la edición impresa. Recordemos que la revista nace en el año 71 y de manera interrumpida se publicaba eh, alrededor de dos números al año, dos o tres al principio, luego dos, y ya en los últimos años solo un ejemplar. En la edición impresa llegó hasta, si no me equivoco, el número 167, la edición impresa. Luego, a partir de los años 2015, 2016 a esta parte, inició una nueva etapa en la revista, que es la etapa de la revista digital. Y allí se tomó en cuenta un nuevo conteo. Ya no hablamos de números impresos, sino de ediciones. Entonces, en la página de la revista hablamos de ediciones, ya de ediciones desde la versión web ya pasan de las 70. Entonces, es importante porque la revista, aunque es digital, sigue manteniendo el espíritu del número de revista. Entonces, ahí son números especiales, son números que aparecen una vez al mes, con entrevistas, con ensayos, con traducciones, con muestras poéticas de poetas latinoamericanos. Sigue ese mismo espíritu, pero en la edición digital, que la dirige actualmente el poeta Víctor Manuel Pinto. Ujú.
Sí, eso tenía conocimiento. Y tú, también sigues en contacto con ella, como dentro del consejo redactor, ¿verdad? De la revista. O sea que tú no has Sí, perdido el de, vínculo. no, desde, bueno, yo formo parte de ese consejo de redacción desde el año 2011 hasta ahora. Y bueno, mi participación pues es la de enviar colaboraciones, remitir colaboraciones al equipo, al resto del equipo, muestras de poesía, también envío pues creación propia, más que todo ensayos, no suelo enviar más que todo ensayos míos y no tanto muestras poéticas de mi autoría. Y esa labor sigue, digamos, de manera ininterrumpida hasta ahora. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y a qué se debe que envías ensayos y no parte de tu muestra poética? Que dicho sea de paso, los ensayos siempre son como una distancia, ¿no? Hay siempre un redactor que está en tercera persona y en cambio la poesía estoy casi en primera persona. Entonces, ¿a qué se debe que no envías parte de tu muestra tan importante? Yo creo que yo creo que se debe por la cantidad de páginas escritas en prosa, digamos, o el tiempo que yo dedico a la escritura de ensayos y reseñas y mis diarios también. Yo creo que más que todo es por eso, por la cantidad. Creo que es mucho más, escribo mucho más prosa que verso, digamos. Entonces, cuando logro como armar un libro, no, pues no suelo enviar como a tantas muestras, a tantas publicaciones, sino más bien mantenerlas allí como suspendidas. Creo que es un asunto más de pudor también, Me pero imaginé. me siento más seguro escribiendo eh, reseñas y ensayos que la propia poesía. Eso me pasa mucho, pues suelo tener como más seguridad cuando escribo sobre otros autores o sobre otros fenómenos dentro de la poesía que escribir propiamente poesía. Ah, fíjate. Y justamente, como la poesía tiene que ver tanto con nuestra parte íntima, ¿no? Pero fíjate que tuve oportunidad de leer unos fragmentos de un libro tuyo que se llama Una luz potente que está a mi lado. Y esa lectura me conmovió muchísimo, Néstor, me conmovió mucho porque hablas del desarraigo, ¿no? Y todo lo que es esa experiencia de eso, de arrancarlo a uno de la raíz de la tierra y llevarlo a otro lado, ¿no? Entonces, este, yo me pregunto, ese desarraigo, dentro de eso, la imaginación y la creación ¿jugó algún papel importante dentro de ese proceso de desarrollo? Sin duda, qué bueno que mencionas este texto. Realmente son fragmentos de mi diario. Yo envié, bueno, ese es un concurso que organizó La Vida de Nos. Yo envié una muestra de mi diario del 2001 y bueno, resultó finalista, ¿no? Y eso es lo que tú has podido leer en esa página de La Vida Sí. y el tema migratorio tiene una importancia bastante alta en mi caso porque yo personalmente diría que estos 6 años y medio que tengo en Colombia, pues significa no solo una transformación, digamos, desde lo personal, desde un poco la psique, desde la manera de moverse como uno como ciudadano, sino también desde el ámbito de la creación. Primero porque me ha permitido acercarme a la literatura venezolana desde afuera, entonces me ha tocado releer la obra, por ejemplo, de Cadenas, de Montejo, de Yolanda Panti. Todos estos autores yo los he releído en Colombia y he escrito sobre ellos en Colombia. En Venezuela los leía, pero no se había concretado en escritura, digamos, ensayística. Eso se ha logrado aquí en Colombia. Digamos, el alejamiento
un poco emocional para poder ver con cierta objetividad las obras de estos autores. Y dentro de la propia creación, digamos, poética, en este tiempo, en estos 6 años y medio, ya he escrito dos poemarios acá en Colombia, uno mientras vivía en Bogotá y otro ya en el tiempo que tengo acá en este lado de Colombia, en Cauca, y mi interés ha sido como de apropiarme de esos paisajes, primero en Bogotá y ahora acá en Valle del Cauca, y también de que esté muy claro el asunto de lo geográfico, porque la geografía que yo describo, que intento describir en esos libros, es una geografía local, pero vistas desde el ojo del extranjero. O sea, digamos que el yo poético de esos libros siempre va a ser un yo migrante, pero los paisajes son los paisajes de este lado de Colombia. Y eso lo he hecho de manera consciente. O sea, yo quiero que se vean, que se note, digamos, esos elementos geográficos de Colombia en esos libros. Yo creo que cuando nos toque ver en perspectiva lo que uno ya ha hecho, si llego a los 60 años, no sé, dentro de 20 años, Claro que ver sí. lo que ha sucedido en el desarrollo de mi escritura y ver qué pasó antes, por ejemplo, mientras estuve en Venezuela, este tiempo que llevo en Colombia y lo que viene después. Y yo quiero premeditadamente que eso se note, que se note mi estadía aquí en Colombia, digamos, al menos como registro en los poemas. Eso es lo que he intentado hacer. Mm. Y justamente, fíjate tú que es como que dejar como un testimonio, ¿no? De tu paso por, ¿no? O sea, por lo menos en este momento, en el presente. Y precisamente volviendo al tema de la creación, ¿no? Ha sido justamente la creación lo que dime qué ha sido realmente. Desde el punto de vista muy personal, ya no como la creación y el testimonio que quieres dejar, sino muy personal. El haber creado todo eso en toda esta vivencia, ¿no? De desarraigo, ¿qué ha representado? Bueno, yo vuelvo como a algo algo importante que me ha pasado aquí en Colombia es volver un poco a la esencia del lector, digamos, ese lector juvenil que uno eh, eh, vivió en esa etapa, digamos, de adolescencia y ya etapa universitaria. Yo he estado como, yo he regresado un poco a esa etapa de lector y he recuperado un poco el asombro como lector, ¿no? Sabemos que las mismas circunstancias de Venezuela, pues todo lo que ya conocemos, toda eh, las, la problemática que está afianzada, eso nos alejó un poco del asombro y de la sencillez de leer, ¿no? Ujú, Eh, y también porque muy metido en el asunto del trabajo. ujú. Y aquí sigue con un ritmo también bastante eh, acelerado. Uno ha podido acercarse también a las bibliotecas públicas acá de la ciudad, eh, volver a la lectura de los clásicos, volver a la lectura, por ejemplo, de los autores colombianos, el asunto de poder sacar libros de una biblioteca pública, traerlos a tu casa y convivir con los libros 20 días y así durante todos estos tiempos, ¿no? Yo creo que haber recuperado un poco ese hábito del lector que va a las bibliotecas públicas, eso lo he podido como recuperar en esta permanencia en Colombia. Y eso es importante, ¿no? Porque a veces todo se va en la creación, digamos, en lo que uno ante lo público muestra, en los eventos, en el trabajo, en las presentaciones, en las ferias, pero poder recuperar ese hábito del lector, como te dije, que asiste a a bibliotecas públicas, porque sencillamente quiere leer Claro. en estos espacios es importante también, ¿no? Esa lectura un poco gratuita que no está manchada del estrés del trabajo y de los compromisos, ¿no? Ujú. Y justamente hablando
eso que estás señalando sobre esa vinculación con los espacios de la lectura, ¿no? Se me ocurre también preguntarte, ¿y cómo se ha establecido la vinculación con los autores colombianos, los escritores colombianos, los autores colombianos? En mi caso, como mis espacios naturales de literarios y también de trabajo, todos están vinculados a librerías, a ferias del libro, a casas de cultura, etcétera. Eh, Siempre como me suelo moverme en esos espacios, ¿no? Y particularmente yo como un venezolano en Colombia he tenido una experiencia satisfactoria siempre con los escritores colombianos, con los poetas colombianos, pues, en el tiempo que vivía en Bogotá y ahora acá en Valle del Cauca. Hay buenos amigos, poetas y escritores colombianos que hemos publicado en el Taller Blanco, pero personalmente que son amigos, ¿no? Que en su momento, cuando nos tocó como circunstancias un poco precarias, ¿no? Sobre todo al inicio de la pandemia en Bogotá, contamos con la ayuda de escritores colombianos que nos ayudaron, pero con ayudas concretas, ¿entiendes? De una bolsa de comida, dinero. En Bogotá en ese tiempo era la ciudad de Colombia donde más restricciones había y literalmente no podía salir de la casa y no había trabajo y no podía salir y si salía, la policía te regresaba a la casa. ¿Entiendes? Ya. ¿Cómo no es la supervivencia de un extranjero en una circunstancia así mundial? Ujú. Y bueno, contexto, ¿no? Y fuera de esos contextos de, digamos, de crisis eh, sanitaria mundial, en eventos, en recitales, en ferias, siempre contamos siempre conté o cuento con esa cercanía y con esa cordialidad de los autores colombianos, ¿sí? Y sigue presente. De hecho, la poesía, sobre todo la poesía venezolana, goza de muy alta estima entre los colombianos, realmente admiran, hay una admiración por la poesía venezolana, representada mayoritariamente por Montejo, ¿no? Pero en líneas generales hay un excelente trato eh, entre los autores colombianos pues, con mi caso personal. Ujú. Ah, qué bien, qué bien. Además, qué bueno que se estableció, bueno, es la solidaridad, ¿no? De la hermana república, como siempre se ha llamado, ¿no? Y qué bueno, además que esa solidaridad se ha traducido también en trabajo efectivo, pues dentro del campo y dentro de todo este mundo que es el mundo con el que te desenvuelves, ¿no? Que es el mundo de la literatura. Y bueno, En todos los sentidos. y gratamente sorprendida, ¿no? Con todo lo que estás diciéndome de esa experiencia con ellos, con la vinculación con los autores colombianos, ¿no? Perdone que te De hecho, interrumpa. otra cosita que te quería comentar sobre esto, también eh, eh, prácticamente desde que llegué a Colombia llevo eh, un espacio dedicado a la policía colombiana, se llama Fronterizo, Ujú. y bueno, he tratado como de realizar el- un trabajo, digamos, desde lo ensayístico sobre algunos poetas colombianos, digamos, no tan conocidos fuera de Colombia y que desde el 2020 hasta ahora se ha ido publicando en la revista Altazor, que es una revista chilena. Entonces, también desde lo literario he tenido también ese vínculo con Colombia. Ha sido bastante productivo en todos los sentidos, creo yo. Sí, veo que productivo y nutritivo y contributivo, ¿no? Ha sido pues como una especie de alianza bastante nutritiva en todo aspecto, ¿no? Y precisamente hablando sobre, tú tocaste lo del taller blanco, eh, em, que es tu editorial, ¿no? O sea, tú estás como coeditor en la editorial El Taller
Blanco, ¿no? ¿Cómo ha sido desarrollar, continuar con ese trabajo que ya se había iniciado en Venezuela, pero que no murió al tú irte, sino que ha continuado? ¿Cómo ha sido continuar ese trabajo? ¿Ha sido muy arduo? ¿Ha sido más productivo? Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia. Sí, bueno, yo creo que ya estando en Colombia, el proyecto pudo resurgir, ¿no? Digamos que en Venezuela estaban como empollados allí, empollándose. Ya teníamos, teníamos el nombre, el logo editorial, teníamos las redes sociales de la editorial, incluso habíamos diagramado un primer libro que no llegamos a imprimir en Venezuela. Y este proyecto, el Taller Blanco Visiones, que llevo adelante con Geraudy González, mi esposa y compañera de vida, tomó fuerzas realmente en Colombia, en Bogotá. De hecho, allí publicamos los primeros títulos impresos en formato artesanal. En esos 2 años que vivimos, sobre todo lo que fue 2019, llegamos a publicar varios títulos en ese entonces. Presentamos varios libros, participamos en varias ferias locales en Bogotá. Publicamos, por ejemplo, en esa época una antología de Yolanda Pantin, publicamos una antología de un poeta colombiano importante que se llama Rómulo Bustos Aguirre, y también de otros poetas colombianos nacidos en los 80. Y digamos que ese reimpulso de la editorial realmente cobra fuerza en Colombia. Mientras estuvimos en Bogotá y luego que realizamos una migración interna de Colombia, desde Bogotá al sur de Colombia, igual ese ritmo continuó creciendo y digamos que las editoriales independientes de Cali, los espacios, las bibliotecas públicas, las librerías independientes y los escritores especialmente caleños nos han abierto las puertas y nos ofrecen pues su amistad también. De hecho, gran parte de ese crecimiento también se lo debemos al trabajo que hemos realizado acá en Valle del Cauca, realmente, y pues, es importante mencionarlo. Fíjate que estabas comentando de tu paso también, de tu traslado, ¿no? A otra región de Colombia, ¿no? El hecho de haberte trasladado, además que son sitios lejanos, ¿no? Tengo entendido dentro de la geografía, ¿cierto? Eh, el hecho de haberte trasladado y en espacios muy diferenciados, yo creo que incluso en la forma de transcurrir la vida alteró un poco no solamente la creación, sino también la producción dentro de la editorial. Eh, sí, digamos que mm, en cuanto a formas de promocionarse, digamos, la literatura sí diferente, tanto Bogotá como, y en ese caso, Cundinamarca como región, y en este caso Valle del Cauca y Cali específicamente como región, y así también con otras ciudades de Colombia. Eso es interesante aquí. Hay ferias de libros importantes acá, festivales de poesía, eh, digamos que mensualmente se realizan ferias independientes y pues que permite que los libros puedan circular, permite que podamos participar como editores y como autores y, y por supuesto que lo geográfico también influye, ¿no? Tomando en cuenta que en cuanto a región, en cuanto al clima, son ciudades eh, opuestas, ¿no? En cuanto a geografía. Y eso es como una forma más, digamos, aunque estamos en el Pacífico, la forma de ser del caleño es una forma muy caribeña, primero por el asunto de lo musical, de la salsa, el asunto también de la comunidad
afrocolombiana que es muy grande en esta zona, el asunto de los festivales, de muchos festivales, em, eh, que destacan, digamos, el valor de lo regional, ¿no? Que varía mucho en esta zona y influye indudablemente en la forma de concebir, digamos, los proyectos editoriales y la propia escritura. Eso es interesante ver en estos espacios de divulgación literaria, también en las propias, digamos, características de las editoriales independientes acá de esta región y la propia escritura de cada uno. Creo que eso destaca también en esta zona de Colombia, tomando en cuenta que siempre las capitales, cada capital, digamos, suele concentrar, digamos, no solo un poder político, sino un poder de divulgación. Eso pasa en toda Latinoamérica, en Lima, pasa en Ciudad de México, pasa en Caracas, pasa en Bogotá, en Santiago de Chile, etcétera, ¿no? Pero aquí, por lo menos en Cali, hay un contrapeso interesante también por esa diversidad cultural que existe. Qué bien. Y fíjate que por todo lo que has hablado, la actividad literaria es una actividad como muy efervescente, ¿no? Muy movida. Y que curiosamente pues fue justamente con el desplazamiento, con el desarraigo que pudo dar a luz definitivamente y concretamente la editorial tuya, ¿no? O sea, la editorial que llevan adelante ustedes, ¿no? En el Taller Blanco. Esta editorial es, por lo que tuve experiencia de tener un contacto y una información, tiene como que dos líneas, ¿no? Porque está la parte artesanal y está por otro lado, ¿cierto? La publicación que es ya con tirajes más, más cuantiosos, ¿no? Quería saludar que está aquí Alicia, Gisele, gracias por conectarse. Gustavo Valle también. En ficción, no leo bien, ficción creo que alguien que tú conoces. Quiero darle las gracias a todos los que se están conectando y gracias por conectarse. Bueno, continuamos, porque el tiempo pasa como que muy rápido, ¿verdad? Bueno, que te estaba comentando, Néstor, que bien, ¿no? Que dio la posibilidad que algo que se estaba gestando y que parecía que ya iba a ser como muy cuesta arriba, como efectivamente sería, se cristalizó y ha sido muy productivo, ¿no? Por lo que estás comentando, ¿no? Y todas las publicaciones que yo he visto también en la cuenta de todo lo que han sacado, ¿cierto? Sí, bueno, contestando a tu primera pregunta, hay dos formatos dentro del taller blanco. El formato artesanal, que es el formato en el que hay mayor número de autores publicados. El 80% de lo que hemos publicado se ha publicado en el formato artesanal. Este formato permite trabajar con tirajes cortos, permite publicar libros entre 50 y 70 páginas, un material, digamos, ecológico, son libros cosidos a mano, y es un formato que ha gustado mucho, ¿no? Es un formato que es como una alternativa digamos, en lo que conocemos como mercado editorial, ¿no? Digamos que está, digamos, muy afianzado el asunto de los tirajes grandes, el asunto de los libros que se pueden adquirir en plataformas digitales, etcétera. Pero, y eso es algo interesante que ocurre acá en esta zona de Colombia, es el valor de las ediciones limitadas, del valor de los libros artesanales, el valor, digamos, del libro como objeto, y que también pues permite que autores jóvenes y autores, digamos, emergentes puedan publicar sus primeros libros, incluso porque no es igual uno plantearse una edición de 500 o 1000 ejemplares en cuanto a costos que trabajar una edición, digamos, de unos 50 ejemplares, donde igual hay un interés, digamos,
de que el libro sea un libro cuidado, un libro curado, un libro que pueda circular también impreso y en formato digital, porque también los libros los ofrecemos también para libre descarga. Y por otra parte está la imprenta, digamos, con formato convencional, que sigue la misma línea editorial de Taller Blanco, portada blanca, ilustración blanco y negro. Y en este formato hemos publicado cerca de 15 títulos y ya pues el mismo formato te permite publicar unos 200, 300 ejemplares para Claro, me aquellos autores que quieren un formato convencional, pues digamos, ya sí, es elección, pero la mayoría de los autores que han publicado con nosotros expresamente nos dicen que quieren publicar en el formato artesanal. sí, que además es como tú señalaste antes, ¿no? Es un libro objeto, pero un libro objeto artesanal y que es un arte, ¿no? Que es limitada el tiraje y que al ser limitado es como cuando tiene una serigrafía que tiene una numeración y esa numeración, bueno, es la única que van a tener. Entonces el que tiene ese libro es todo un privilegio, ¿no? Por haber tenido ese libro en forma artesanal. Sí, Yo le comentaba a una amiga hace poco, como le explicaba un poco los procesos internos de la producción de los libros, y yo le decía que en el caso del libro artesanal, o sea, no es hacer una llamada y que los libros llegan a la casa, no, es todo un proceso y nosotros mismos compramos los materiales, vamos a imprimir, luego que los libros están impresos, llegan a la casa y los cosemos a mano, libro a libro, los doblamos, luego tenemos que salir al centro de Cali a refilar, porque los libros los refilamos donde está la zona de las imprentas acá en Cali, en el centro, y se utilizan guillotinas industriales para cortarlas, entonces los libros vuelven a la casa, nos empacamos, y ese es el proceso de más o menos del libro. De imprimir el libro, obviamente el proceso previo es la corrección, diagramación, la ilustración, la maquetación, claro. el contacto con los autores, la corrección de los artes finales, etcétera, antes de todo ese trabajo de impresión. Y los libros también, nosotros personalmente vamos a librerías independientes a ofrecerlos, digamos, y eso también forma parte de la cadena independiente del libro, que el libro se produce de manera artesanal e independiente y eh, los espacios de divulgación naturales de los libros son las librerías independientes y las ferias independientes, ¿no? Aunque hemos participado en ferias más grandes, y la Feria Internacional del Libro de Cali, pero el espacio natural de estos libros son las ferias independientes y son las librerías independientes. Y hay como un trabajo interesante con los libreros y con estos espacios de ferias del libro independientes. Eh, yo te oigo hablar y recuerdo toda la actividad literaria de nuestro país y siento como que en Colombia como que hay mucho más actividad, ¿no? En cuanto no a cuanto a la escritura, porque en cuanto a la escritura pienso que realmente la actividad en ambos países es bastante activa, ¿no? Pero en cuanto a lo que es producción, eventos, iniciativas, me da la impresión que es mucho más productiva en Colombia, mucho más rica, no sé, es lo que me llega de tus comentarios, ¿no? Sí, 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 y es interesante que, claro, en Venezuela hay ferias y espacios afianzados, la Feria de Altamira, la FILU, en su momento la Bienal Piconzala, eh, pero digamos que acá es lo que hemos podido notar, eh, co- que también debido como a la extensión geográfica y también como hay como un sentido de pertenencia desde lo geográfico y también desde lo étnico bastante marcado aquí. Fíjate, esta zona es interesante porque está Cali,
que el 51%, según las estadísticas, el 51% de la población de Cali es una población afrocolombiana, pero si te vas, si te mueves hacia, por ejemplo, al departamento que es vecino a Valle del Cauca, que es el departamento del Cauca, y que está la ciudad, Payán, que es la capital, ahí está también hay una población afrocolombiana grande, pero también hay comunidades indígenas y resguardos indígenas, entonces ese es otro componente, digamos, étnico que está ahí presente, y ese mismo componente geográfico tú logras verlo en las ferias y en los espacios culturales, ¿no? Eh, eh, en ese sentido. Y además de eso, hay cada ciudad, yo creo que es algo importante que yo he visto aquí en Colombia, prácticamente cada ciudad o de las principales ciudades importantes en Colombia tienen festivales de poesía y tienen ferias del libro. Entonces, por ejemplo, acá en Valle del Cauca tienen el Festival Internacional de Poesía de Cali, tienen la Feria Internacional del Libro de Cali, tienen una feria del libro que abarca todo el departamento, que se llama el, el, la feria del libro, la feria de literatura Oiga, Mire, Lea también, que es como una filbo, pero desde acá de esta zona de Colombia, en Bogotá, bueno, todo lo que existe en Bogotá, en Medellín igual, bueno, así en todas las regiones de Colombia. Hay una hay un auge sobre todo de ferias del libro. Y de hecho hemos participado en unas cuantas de estas ferias nuevas. Feria del Libro de Pereira, por ejemplo, que está relativamente cerca, que es la Feria del Eje Cafetero. Y así, pues hay ferias que están naciendo que eh, incluso que nacen así como en espacios reducidos, pero tú ves que pasan 5 años y ya son ferias de, de, con participación de autores internacionales que tienen una programación cultural muy variada, muy rica y una oferta, digamos, editorial importante con editoriales colombianas y editoriales locales y eso, por lo menos como nosotros como Taller Blanco nos hemos involucrado a esas dinámicas de ferias del libro. Claro, claro. Wow, qué maravilla, ¿no? Entonces sí, la percepción que yo tenía mientras hablabas realmente es cierto, ¿no? Porque, por supuesto, en nuestro país, si hablábamos de Caracas, obviamente había una actividad mucho más activa, valga la redundancia, ¿no? Y le seguía Carabobo, ¿no? Y Mérida, por supuesto. Pero si nos sustraemos a esas regiones, pues las demás regiones tenían una actividad muy precaria, vamos a decirlo así, ¿no? Claro, escritores escribiendo cosas maravillosas el territorio venezolano, pero la actividad que pudiera aglutinar todo este valor literario de nuestro país, pues era realmente poca, ¿no? Este, Sí, Se concentraba, realmente. por eso te digo, en las dos o tres grandes ciudades de actividad cultural, pero que fuera de ellas ya no era lo mismo. Y por lo que tú nos dices, pues en Colombia es en cualquier rincón. Y eso habla muy bien, ¿no? Eh, no solamente de la actividad cultural, sino de ese interés de la palabra y de su palabra, ¿no? Que pueda ser transmitida y que pueda ser promocionada, ¿no? Qué maravilla. Por cierto que ya salió el segundo tomo o el segundo volumen del libro tuyo con alfabeto de humo, ¿no? De lo que estábamos hablando anteriormente, que tú hablabas de los ensayos. Wow, este libro es un libro súper importante para toda aquella persona interesada en la escritura, en la poesía. ¿Por qué? Porque son reseñas y son ensayos que van abordando aspectos bien importantes de estos escritores, ¿no?
Eh, eh, Realmente me parece algo fantástico. ¿Y cómo has podido, cómo has podido tú llevar a cabo este trabajo tan minucioso? Con Sí, tanta bueno, yo actividad eso, de la que estaba hablando, wow. Yo, o sea, yo me preguntaba, pero, ajá, ¿y cómo? ¿En qué tiempo? eh, yo creo que eso también eso se debe un poco a que mm, desde 2006, porque los textos más viejos que están reunidos en esos libros datan de 2006, digamos. Ujú. Estoy hablando de yo tenía 21, 22 años, ahorita estoy ya cerca de los 40. Y, y yo siempre, pues, como lector, siempre tuve el interés por dejar anotaciones sobre mis lecturas. Siempre me interesó reseñar libros sin ningún tipo de pretensión, digamos, de pretender, digamos, reunirlos sino sencillamente que me interesaba un poemario, escribía sobre él, y en esos tiempos, en esos primeros textos, pues tenía la posibilidad de publicarlos de manera impresa en el diario, el periodiquito de Maracay, pues de la mano de Alberto Hernández. Yo creo que para los escritores jóvenes de Carabobo y de Aragua, el papel de ese espacio que dirigía Alberto Hernández, el poeta y escritor Alberto Hernández, ese espacio llamado Contenido, era como un papel literario también para nosotros, que un lector de 22 años publique una reseña en un periódico y la pueda ver impresa, eso para mí era, o sea, tenía un valor incalculable, ¿no? De hecho, yo tengo guardado todos esos recuerdos. Y estos dos volúmenes, digamos, de Alfabeto de Humo, realmente son compilaciones o antologías o recopilatorios de ensayos y reseñas que he publicado, digamos, en los últimos 20 años. Digamos que ese trabajo ha sido constante porque no solo eran reseñas que se publicaban en estos espacios, sino también eran textos que yo escribía cuando me tocaba presentar algún libro. Entonces yo siempre como procuraba escribir algo, la misma inseguridad que tenía ante la parte, digamos, pública, siempre escribía unas dos cuartillas, por ejemplo, cuando me pedían presentar un libro. Entonces siempre trataba como de tener algo escrito, ¿no? Y todo eso lo fui compilando, reuniendo. Yo he sido como, ahí sí he sido un poco disciplinado, como organizado en ese sentido, porque todo lo que escribía siempre lo guardaba en archivo. Entonces, ese archivo iba creciendo, lo iba guardando en carpetas o en el correo, y siempre que había algo nuevo, lo archivaba allí. O sea, de manera que no me resultó difícil compilarlo, porque yo me había encargado como de organizarlo así a través del tiempo, ¿no? Cuando surgió esta oportunidad editorial con Juan Martins, el editor de Ediciones Estival de Maracay, en el 2022, que se publicó el primer tomo, ya yo tenía ese material, digamos, reunido. Todo el material. Lo que yo hice con el primer tomo fue seleccionar 14 ensayos. Ahí sí, el primer tomo es solo ensayos, digamos, ensayos más largos, que se publicó como el volumen 1 en el 2022. Y este volumen 2 que acaba de aparecer hace una semana, eh, reúne la mayor cantidad de trabajos, serían 27, ahí sí son ensayos, reseñas y textos que yo leía en presentaciones del libro. Este segundo tomo tiene 27 textos, entonces tenemos que buscar el primer tomo más los 27, y eso digamos que es todo lo que he podido organizar de mis escritos sobre poesía venezolana. No es un estudio sistemático ni cronológico al estilo de ese trabajo muy conocido y respetado de Raiz Luca, el libro de las voces solitarias, pero digamos que lo que yo ofrezco es un compilatorio de ensayos y reseñas sobre poetas venezolanos, y cada uno tiene, digamos, un énfasis más definido, una circunstancia, digamos, muy concreta, y quizá pueda ser del interés para quienes quieran acercarse
por primera vez algunos poetas venezolanos que están reseñados en esos libros, ¿no? Sí, oye, qué bien. Y yo sí me he dado cuenta que ha habido un interés tuyo en reseñar y en escribir sobre la literatura venezolana, ¿no? Y ahora, también, por supuesto, con tu vinculación con Colombia, estarás abordando también autores colombianos, ¿no? Eh, y te has propuesto quizás en un proyecto, no sé si a largo plazo, ir abordando también autores de otras latitudes. Sí, de hecho hay algo que estoy organizando, que ya he publicado paulatinamente, que es este trabajo que llevo sobre poesía colombiana. Ujú, Bueno, básicamente lo que hago allí es realizar una selección de cada poeta, ujú, unos 8 o 10 poemas, y a partir de esos poemas escribo un texto, digamos, un ensayo corto de cada autor, ujú, un ensayo, una página, un comentario crítico, no es tanto un ensayo, sino un comentario crítico de página y media por autor, y, y he trabajado hasta ahora con 27 poetas colombianos. Ese proyecto se llama Fronterizos y se ha ido publicando en la página de la revista Altazor, que es una página chilena. ujú. Ahí he publicado ahora 27 autores y mi interés es llegar a 35 y que eso en algún momento pueda compilarse en un libro, en alguna publicación digital o impresa. Pero ya ese material está compilado, incluso ya escribí el prólogo. Yo, desde lo personal, he tenido como esa obsesión de hacer un balance de lo propio. Yo creo que yo he tratado como ser organizado en ese sentido de organizar el propio trabajo literario que uno va realizando, que es un trabajo que se va realizando a través del tiempo, no es que yo me dedique 3 meses de manera obsesiva a eso, sino que a medida que uno tiene tiempo, sí, algún espacio de tiempo, voy como dedicándole algún par de horas a eso y digamos que ese proyecto de fronterizo sobre poetas colombianos ya está por lo menos organizado en archivos. Eso sí, sí es importante comentarlo. Qué importante esto que además señalas, no solamente es, del reconocimiento de los cercanos, ¿no? Sino también señalas algo muy importante a todo aquel que se aproxima a la escritura, porque sé que hay muchos que se han conectado que ya tienen mucho tiempo, igual que tú, ya dentro de este mundo de la escritura, pero también hay personas que se han conectado que están empezando, apenas están como abriendo la puerta para entrar en ese campo de la escritura, ¿no? Y tú has señalado algo muy importante, que es la disciplina, ¿no? De organizar y de tener como estructurado en documento aquello que se va realizando, ¿no? Y otra cosa muy importante, y esto es sobre todo para aquellas personas que están entrando en ese mundo de la escritura, es la referencia, leer mucho la referencia de otros autores y estos libros, por ejemplo, como lo que tú haces de el alfabeto de humo, que son reseñas y son ensayos sobre autores. Es muy importante que también estas personas que están incursionando en este quehacer con la palabra entren dentro de esa investigación, ¿no? Y de esa exploración que es leer las reseñas, leer los ensayos sobre autores. Y otra cosa que me encanta a mí también son leer las entrevistas que se hacen a los autores. A mí me encanta porque también es muy rico porque no solamente nos da una visión de la obra, sino nos da una visión del autor que está detrás de esa obra, ¿no? Entonces, yo pienso que todo esto enriquece una mirada
de aquella persona que está entrando en este mundo de la palabra, ¿no? ¿Y qué le dirías a esas personas que están como que escribiendo y que están explorando, pues, esa, esa, ese territorio, ¿no? De la palabra? ¿Qué, qué, qué, qué les aconsejarías? Sí, yo, ¿Qué les dirías? tú has dicho algo importante y que se menciona mucho conmigo, es acercarse a, por ejemplo, a las revistas, a las revistas literarias, acercarse a los suplementos literarios. Tú hablabas de entrevistas y me traslada mucho a esa época universitaria. Yo leía muchas entrevistas literarias, los tomos de, de Biblioteca Ayacucho, de entrevistas, eh, las reseñas que aparecían y que siguen apareciendo en el papel literario, por ejemplo. Esas eran, digamos, mis primeras lecturas críticas, ¿sí? Las lecturas de los suplementos literarios. Yo creo que todo ejercicio crítico parte de allí, más allá de que tengamos una formación académica vinculada con las humanidades o con las letras. Creo que cualquier joven que se interese por la literatura y quiera ejercitar, digamos, ese músculo crítico para escribir reseñas, escribir ensayos, es partir de lo que dice. Nosotros lo que podamos leer desde la investigación literaria, ¿no? Sino qué dicen los poetas sobre otros poetas, qué dicen los novelistas sobre su propio proceso creativo, qué dicen los escritores en las entrevistas, qué, qué podemos leer en las reseñas que aparecen en algunos medios, bueno, anteriormente en medios impresos, ahora en medios digitales. Ese es el tipo de crítica que camina, ¿no? El tipo de crítica que va a pie. Y Ujú. yo me he formado así, digamos, en ese sentido, buena parte caminando, ¿no? Caminando un poco por estos espacios de críticos, ¿no? De las reseñas que aparecían en estos medios, en las entrevistas, eh, que al final configuran un poco el tipo de escritura que ir informando, ¿no? Yo creo que ese, podría recomendarle eso a quienes, a los más jóvenes, digamos. Ujú. Sí. Y que de alguna manera lo hacen como más viva y cercana, ¿no? La aproximación a una obra de esa manera, ¿no? Como tú dices, aproximarlos de a pie, vamos a decirlo así, ¿no? En el andar cotidiano, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Ya nos va quedando como poquitos minutos, yo no sé, este tiempo ha pasado, pero así, a millón. Y antes de que cierre esto, quisiera como que dejar un pequeño tiempo por si hay preguntas, si hay alguien que desea preguntar algo y también, bueno, darle las gracias a todas las personas que se han conectado, a Gisele. Gisele es una escritora de Cuba que tiene un libro, por cierto, muy lindo que se llama Misivas Electrónicas. Andrés Roger, que creo que debe ser una persona que conoces tú. Sí, Eh, ajá. un amigo de Maracay. Eh, Saludos, Andrés. sí, bueno, darle las gracias a todos los que se han conectado. Pero antes de cerrar y de que haya alguna pregunta, aquí María Jesús de Barcelona, Barcelona, España, te da las gracias por todo lo que has aportado. Ella es una de las personas que está justamente ya incursionando en este mundo de la escritura. Y bueno, sacó su primer libro junto con otras tres compañeras que se llama Al abrigo y la luz del haiku. Y Ana Rosen también está aquí. Ajá. Antes de que te vayas, Néstor, concha, me gustaría
que nos deleitaras con un texto tuyo que tengo tiempo que no lo oigo de tu voz, sino nada más que leyendo. Así que me gustaría disfrutar de ese texto. Vamos a ver con qué nos vas a... ¿Te parece uno o dos poemas? No sé cuánto tiempo tenemos. Yo creo que da para... Bueno, lee uno. Yo creo que puede dar para dos. No sé si Instagram nos corta así de repente, pero bueno. Voy a leerles un poema. De hecho, es el primer poema que escribí cuando llegué a Colombia. Hace tiempo vivía en Bogotá. Y ese poema forma parte del libro Paciencia Mineral, que se publicó en el 2021. Ajá. Y publicó, perdón, 2021 no, 2023, Uh-huh. y que publicó Juan Martín en Ediciones Estival. También ese libro está disponible de manera gratuita para carga libre. Este poema forma parte de este libro y se titula T40 del sur al norte de Bogotá. T40 es un transporte, digamos, público que usa una ruta, usa parte del sur al norte de Bogotá. Era el transporte que yo tomaba con mucha frecuencia en esa época. T40 del sur al norte de Bogotá. ¿Cómo lidiar con estas sucesivas capas de frío? Diferenciarlas, clasificarlas y darles una posición más allá de lo que este cuerpo percibe mientras camina y se pierde. Tanta ropa puesta debe significar algo distinto en este recorrido que ya empieza a ser habitual, que ha logrado superar la justa numeración de calles y carreras y que no olvida aquellos episodios de sol que vio durante tanto tiempo y que ahora lo empieza a notar, se van sustituyendo por bosquejos de otro sol en determinados lapsos del día. Podría parecerse tanto, pero no es igual, no puede serlo. Tampoco el giro que siente su pecho o el dolor que allí mismo radica y no sabe diferenciar. Otro escenario luego de la crisis, otra etapa de la crisis, trae abrigos obsequiados, sustituye ropas cortas por ropas largas, acentos conocidos y otras más de insultar y de agradecer. Cambia cadencias habladas que no caen mal al oído. El clima prescribe la tristeza o la esperanza y la quietud que él va alternando tras cada cruce. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias por compartirlo, de verdad. Buenísimo. Qué bien. Que te quería, quería decir antes de que vaya a cortarse esto, que cualquier cosa que quieran saber sobre Néstor Mendoza, su cuenta es congorino.nestor y seguramente que también, ay, gracias Margot Carrillo por conectarte, Ana, gracias por conectarte también, María Jesús. Y quería decir también Mayro, qué bueno que te conectaste. Y quería también decir cualquier inquietud o interés que tengas sobre la editorial El Taller Blanco, ya sea para publicar en forma convencional o en forma artesanal, ya saben conectarse con Néstor a través de su cuenta gongorino.nestor o El Taller Blanco, ¿no? Ediciones. Ajá. Bueno, yo creo que da tiempo para otro poema. Sí. Yo creo que sí da tiempo para otro poema. Ay, Paula, qué bueno. Gracias, Paula, también por haberte conectado desde Perú. Tan bella. Voy a dar chance para otro poema. Sí, 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 que te estaba diciendo justamente. Voy a leerles este poema del mismo libro, Paciencia Mineral,
que se titula El cuerpo como piedra. Ujú. Él quiere la luz y que no haya contornos, pero otras manos buscan carne bajo esas condiciones. No podría hacer nada más salvo quedarse quieto y disimular el estado con la paciencia mineral de la piedra, que se endurece para estar en el mundo, su mundo acá abajo, y esperar el azar de unas manos. Quizás en ese momento tenga la fortuna de ser lanzado en algún lecho de agua para generar una acción predecible, producir ondas sucesivas en la superficie marina. Nada más podría esperarse teniendo cuerpo. Qué bello, qué bellísimo. Bueno, aquí varias personas han dicho bellísimo, qué bello poema, bellísimo, qué bueno, está bien. Qué bueno, Néstor, cónchale, nos has regalado una hora divina, realmente. Yo súper, súper, súper agradecida de que hayas aceptado la invitación y bueno, muy, muy, no solamente agradecida, sino también muy contenta y bueno, afortunada de haber compartido este espacio contigo, realmente. Así que esperamos que, bueno, se puedan repetir otros encuentros más contigo, de verdad. No, que le he encantado con tu invitación y con esta hora de conversación contigo y con los que quienes pudieron acompañarnos en esta transmisión. Siempre agradecido contigo. No, y yo contigo, de verdad, bueno, y a todos, de verdad, a todos los que se conectaron, muy agradecida también a todos los que se conectaron, que dice infinitas gracias, Raquel y Néstor. Gracias a ustedes también que se conectaron y que bueno, esto va a quedar de todas maneras grabado y el que no pudo escucharlo lo puede escuchar también en diferido, ¿no? Así que pueden disfrutar de todas estas cosas importantes, de toda esta experiencia bonita que ha compartido Néstor con nosotros y bueno, de su poesía que tuvimos la oportunidad de escuchar de sus labios. Pareciera, fíjate que está marcando 6 minutos y no se ha cortado. No sé si da tiempo a que leas otro poema. Y me comentas que ya Instagram no corta luego de la hora, que creo que es posible unos minutos más. Ah, ok. Sí, pero si da Sí, tiempo. entonces aprovecho. Ok, perfecto. Qué Sí, bueno. sí, les otro poema también de paciencia mineral. Rosario, Rosario Rosa está diciendo gracias también por ese poema. Bueno, aquí va otro. Ay, Teresa, Sí, gracias. Te conectaste, Teresa, qué bueno. este poema se titula Una hoja, tiene un epígrafe de Álvaro Muti. Ah, Dice así el epígrafe. Hay que desconfiar de la serenidad con que estas hojas esperan su inevitable caída, su vocación de polvo y nada. Así dice Álvaro Muti en el epígrafe. Una hoja. No es como si un árbol desprendiera una hoja voluntariamente. Así no. La hoja cae por seca, a menos que se arranque con violencia. Si acercas tu oído a la rama más próxima, si pudieras anticipar la caída, podrías asumir el crujido. Allí, esa hoja cae y tu oído intenta acompañar el descenso. Es mínimo el sonido, pero no importa que sea pobre. Cuenta el deseo. Te sorprende el descenso. Es tan poca cosa registrar la caída, pero insiste. Es algo banal, pero toda caída merece atención. Llegar en el momento justo, justo antes del desprendimiento.
Qué bien, qué bello, buenísimo, me encantó este poema también. Me encantó y me conectó muchísimo, aun cuando no tiene que ver por la estructura y todo, pero me conectó muchísimo con el haiku, por esa contemplación y por esa forma de conectarte con la naturaleza, ¿no? Y qué lindo esa parte donde dice el sonido de la rama, ¿no? Ay, tienes otro poema, yo creo que puedes leer otro. Qué maravilla. Eh, sí, les leo em, este poema se llama Una opinión sobre la belleza. Ujú. Aquí dicen A ese sí, yo molusco, también quiero otro. Que aquí dicen sí, yo también quiero otro. una opinión sobre la belleza. Ujú. A ese molusco le ha costado 10 años acumular tanta baba y darle forma de codicia. Tu ojo piensa en la circularidad de la perla. Tu ojo cree que es ingenuo, que la bola gira suavemente en tus dedos sin obstáculos. ¿No te has dado cuenta del esfuerzo silencioso dentro de la concha que cubre el objeto extraño para no morir? Y tú, que solo deseas la joya para el cuello esbelto, que desconoces la belleza encerrada, no sabes del sufrimiento animal. Cubrir el objeto duele. Círculo también significa cerco. Qué bien, qué bello, bellísimo, bellísimo. Bueno, no sé, yo quisiera otro. Además, aquí dice, sí, conexión total. No sé, aquí están pidiendo, Néstor, no sé qué decir. Sí, Así, bueno, continúo con poemas del mismo libro. Quisiera leer más que todo este libro porque no es el más reciente y no he tenido como la oportunidad de leer de estos poemas ay, se corta. digamos, en libros Se, virtuales. ya, se está como pausando. Sí. Sí. No sé si te has dado cuenta, vamos a ver. Ajá. Ok, vamos a escucharte, espero que se escuche bien. ¿Se escucha bien? Sí, bueno, ahorita sí. Ah, aquí me están diciendo que cuando empieza a pausarse ya se corta, me dice Rosario. Bueno, mm, bueno, no sé qué decir. Ah, Si quieres lo dejamos hasta acá para que no se corte. aquí dice un verdadero recital. Sí, sí, María Jesús. Realmente nos quedamos como cortos de poder disfrutar y deleitarnos con esta lectura que nos hizo Néstor. Un tremendo regalo, cónchale. ¿Será que tendremos unos segundos que no se cortará? Cónchale, no sé qué decirte, Néstor. ¿Será que... Sí, les, les leo otro poema. Ok, vale, qué bueno. Sí, este poema forma parte del libro Dípticos. Ujú. Ah, Em, dícticos. el, el poema se titula Aversión, pero está dividido en dos partes. Ujú. Leo primero la primera voz y luego la segunda. La primera voz se titula Polifemo. Ah, es la inspiración. Polifemo. Heredé un solo ojo, un iris y una pupila, el gran ojo que algún día Perseo vaciará. Esta es la apariencia que suelen tener los hijos ignorados por los dioses. Mi casa es elemental, un paisaje de piedras con una salida para mi tamaño. Todos los hombres fueron tocados por la cortesía de los seres inmortales. En cambio, el dios marino, mi padre, me dio la piedad de una caverna y la compañía de algunas ovejas. Solo tengo a estos animales, mis hermanos, mi ocasional alimento. La deformidad que todos ven en mí también es evidente para la ninfa. La segunda parte habla Galatea. Ujú. Vi la enorme piedra elevarse por encima de mi amante. Asis no la vio venir. Estábamos acostados en la capa verde que emerge del suelo.
La criatura de un solo ojo se acercó. Bestia grande, hijo de Poseidón, ¿por qué aplastas a quien me ama? Todo lo observado se torna horizonte, línea azul sobre línea amarilla, ojo único mirando el mar que se junta en el atardecer. Así sería su forma de sujetarme, contemplativa, quieta en el paisaje. De lo contrario, si me tomara con sus manos, mi cuerpo se doblaría. De un lado quedaría mi cabeza y del otro mi torso. Una de sus uñas me iguala en tamaño, dos de sus uñas me sobrepasan. Cuando se queda quieto, tiene las ondulaciones de los cerros. Lo blando no es la montaña, es su cuerpo. Qué bien, qué bien. Aquí me están comentando, Néstor, que el próximo encuentro que sea un recital tuyo. O sea que no se entrevista sino un recital tuyo, me están diciendo. Ay, qué genial. Bueno, bueno, Néstor, cónchale, de verdad, muchísimas gracias. Y aquí está diciendo Rosa, sí. Bueno, tendremos que organizarlo, un recital contigo a través de Instagram Live. Vamos a ver, pues. Bueno, Néstor, de verdad, muy, muy agradecida que hayas aceptado mi invitación para este live. Y bueno, esperamos entonces que realmente podamos contactarnos nuevamente y que puedas, bueno, que nos puedas regalar parte de tu poesía como nos la has regalado hoy. Y eternamente y profundamente agradecida, Néstor, de verdad, de corazón. Encantado, encantado y con gusto podemos vernos en otra oportunidad para ese recital. Sí, sí, señor. Bueno, aquí Rosario dice, bueno, esperando el recital en directo. Ah, bueno, ya van varias personas que lo están esperando, así que hay como que un compromiso, ¿verdad? Bueno, mi amor, entonces, gracias de verdad, gracias por todo este aporte que has dado y bueno, un gran abrazo y que Dios te bendiga y que todo siga fluyendo y siga siendo productivo, nutritivo y muy bendecido. ¿Ok? Bueno, y a todos los que se conectaron, todos, gracias, gracias Rosario, gracias María Jesús, gracias Paula, gracias Ana, gracias Gisele, gracias Gustavo, que no sé si todavía está por ahí, bueno, y los otros no logro verlos. A ver, mm, no logro ver los otros que se van yendo así y no logro verlos. Gracias a todos y bueno, esperamos un nuevo live, ya le estaremos informando y gracias, 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 gracias. Saludos, chao. Chao.